No estamos aún ahí, pero podemos darnos una ventana de cómo será el cielo a través de la vida de Jesús. Y cuando nosotros vivimos los principios que la Biblia nos enseña acerca del reino de los cielos, es como también podemos comenzar a experimentar el cielo aquí en la tierra. Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando Jesús decía esto, se refería a que Él ya se encontraba en la tierra. Hoy yo te digo, el reino de los cielos se ha acercado, porque tú y yo conocemos a Jesús, porque tú y yo lo invitamos a nuestras vidas. Y entre más lo conocemos y entre más comenzamos a vivir más como Él, podemos experimentar una ventana o un previo del cielo aquí en la tierra. Y hemos platicado de cómo Jesús nos vino no solamente a enseñar una manera diferente de pensar, sino una manera diferente de vivir. No se quedaba en su pensamiento, sino se quedaba en vivirlo, en acciones. Y mencionamos 5 principios que te voy a recapitular acá, que son las 5 diferentes prédicas que se compartieron durante esta serie. Son 5 principios acerca del reino de Dios, pero 5 principios que como iglesia vamos a estar viviendo constantemente. Y son estos 5, mira. Ahí se movió. Es el amor por encima de todo. Fue el primero que vimos. Luego vimos acerca de cómo vivir una vida de excelencia. Luego vimos acerca de hablar vida, que fue el último que vemos. Hablamos vida. Luego vimos el domingo pasado una cultura de ¿qué? De honra. ¿Qué es la honra? El respeto. Y hoy vamos a cerrar esta serie con extendemos bendición. Son 5 principios, 5 valores de la cultura del reino, de la cultura que Jesús vivía, que nosotros no solamente vamos a poder vivir en nuestras vidas, sino como iglesia constantemente me van a escuchar repetirlos. Porque son 5 principios que si tú y yo vivimos en nuestras vidas, van a ser vidas completamente diferentes. Van a ser vidas completamente diferentes en la familia, en el trabajo y en nuestra relación con Dios. Y ese es el título del mensaje del día de hoy. Extendemos bendición. O le pudieras llamar también una cultura de extender bendición. Mira que tienes al lado, lo que Dios te ha dado no es para que te lo quedes. Lo que Dios te ha dado es para que lo puedas compartir. Eso tiene que ver mucho con esta cultura de extender bendición. Y te invito a que me acompañes a la palabra de Dios, al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 10, versículos, vamos a empezar a leer desde el 5. Mateo 10, 5 al 8. Vamos a darle paso a la lectura de la palabra. ¿Están ahí? Ahí está, Mateo 10, 5 al 8. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense lo que dice acá enseguida: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar a los muertos o resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y luego dice el 9:
no os proveáis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En otras versiones dice, porque el obrero es digno de su salario. Fíjense lo que dice este versículo, que Jesús envió a sus 12. Jesús preparó a sus 12 y los envió. Pero les dice que no vayan con gentiles ni a ciudades samaritanos, porque el plan de Jesús era comenzar las buenas nuevas con el pueblo de Israel. Ese fue el pueblo escogido desde un inicio, para que a través del pueblo de Israel todas las enseñanzas de Dios y de Jesús se pudieran extender a todas partes del mundo, se pudieran extender hasta el día de hoy con nosotros. Y dice que yendo, prediquemos diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Jesús está aquí. Jesús se ha acercado a nuestras vidas. Esto había sucedido antes de que Jesús partiera a la presencia de Dios. Y luego dice algo importante. Fíjate lo que podían hacer sus discípulos. Sanad enfermos, tú y yo tenemos la capacidad. Dios nos puede dar la potestad de sanar enfermos, limpiar leprosos. La lepra era una enfermedad contagiosa muy fuerte de aquella época. Pero cuando dice limpiar leprosos, la lepra se veía físicamente, pero venía de un mal interno. Es decir, que cuando la palabra nos dice limpiar leprosos, es que nos va a dar la capacidad de inclusive orar por personas que están pasando con problemas internos de depresión, de ansiedad, de intentos de suicidio. ¿Y qué va a pasar? Dios va a limpiar sus corazones. Esto nos habla de que vamos a tener la potestad no solamente de sanar enfermos con malestares físicos, sino también sanar emociones, malestares internos. Luego dice resucitar a los muertos. ¿Tú lo crees eso? ¿Será posible? Si la palabra lo dice, es posible. Dios te puede usar a ti, Dios nos puede usar a cualquiera de nosotros para sanar malestares físicos, internos, para resucitar muertos, echar fuera demonios. Y Él dice algo bien importante, que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si Dios nos da esos dones, nos demos por gracia. Cuando dice de por gracia, lo que por gracia han recibido, quiere decir que demos desinteresadamente. Si Dios te da el don para sanar enfermos, tú lo des sin esperar nada a cambio. No cuando Dios te lo dé, vayas a querer lucrar. Como llega a pasar, que Dios da un don, y al que Dios le da el don, quiere a veces lucrar con ese don. Pero aquí dice, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y aquí les dice a sus discípulos que no lleven nada cuando vayan a hacer eso. Que porque así como ellos están dando por gracia lo que por gracia han recibido, dice al final, porque el obrero es digno de su alimento. Ellos van a recibir por gracia lo que por gracia también han dado. Cuando tú y yo damos desinteresadamente, Dios también abre puertas en los cielos. Dios también abre provisión para que recibamos por su gracia también. Por eso le decía que no fueran con nada, ni con alimentos, ni con vestido. Porque así como ellos estaban dando por gracia lo que por gracia Dios les había dado, ellos iban a recibir de parte de Dios también. Y la cultura de este mundo muy constantemente se basa en ¿qué puedo recibir de los demás? Muchas veces nos lleva a pensar, ok, voy a dar, pero ¿qué puedo recibir de otro? Yo te doy, pero a cambio ¿tú qué me vas a dar? Esa es la mentalidad o la cultura que este mundo constantemente nos lleva, hasta en el intercambio. Yo te voy a dar lo que con esfuerzo me gané, pero tú me vas a dar algo a cambio. El mundo nos llevó a esta cultura. Ese no era el plan de Dios.
El plan de Dios no era que yo iba a darte algo para recibir algo, sino era que constantemente diéramos sin esperar nada a cambio y constantemente recibiéramos por gracia. Pero esta cultura nos ha llevado hasta ponerle precio a todo. Trabajamos para obtener un recurso para que nos paguen, pero también nosotros tenemos que pagar eso a alguien más para recibir. O sea, es decir que esta cultura nos ha llevado a pensar de tal manera o vivir de tal manera en el que si damos algo a fuerzas, tenemos que esperar algo a cambio. Y llegamos a pensar, ok, voy a darle algo a alguien más, pero ¿qué me va a dar? ¿Qué voy a recibir a cambio? O hasta a veces con Dios llegamos a decirle así: Dios, te voy a dar mi tiempo. Dios, voy a ir a la iglesia, voy a perder mi mañana de películas, voy a perder el tiempo que puedes salir a pasear, te lo voy a dar, pero tú dame lo que te he pedido en oración, pero tú dame. ¿Por qué? Porque esta cultura nos ha llevado a tener un corazón de siempre esperar algo a cambio. La cultura de este mundo nos lleva al egoísmo, de no compartir lo que tenemos si no vamos a recibir algo a cambio. De nosotros retener lo que hemos recibido y solamente dar si es que alguien más nos va a dar algo, pero no pensando en qué es lo mejor para todos. Nos lleva también esta cultura a ser soberbios, de creer que no necesitamos ayuda de los demás, de creer que no necesitamos ayuda de otro. Esta sociedad nos ha mal enseñado que si alguien te da es porque eres inferior. Entonces a veces ni siquiera queremos recibir porque pensamos que él ya se quiere sentir superior a nosotros. Muchas veces nos hemos cerrado oportunidades en que alguien nos quiere apoyar o alguien nos quiere dar, porque esta cultura nos ha mal enseñado que si alguien nos da algo es porque se encuentra en un nivel superior a nosotros, cuando no es así. Pero la cultura del reino de Dios es todo lo contrario. La cultura del reino de Dios es una cultura de generosidad. Es una cultura donde entendemos que Dios nos ha dado cierta bendición y que decimos como Jesús le dijo a sus discípulos: den por gracia lo que por gracia han recibido. Den por gracia lo que por gracia les he dado. Den sin esperar nada a cambio. Den, porque así como tú das y estás ayudando a alguien o a alguna causa, yo pondré a alguien más a quien te ayude o te apoye o te dé para alguna causa en particular. No es dar porque me van a dar, sino es dar sin esperar nada a cambio y confiando en que Dios va a proveer lo necesario para mi vida. Esa es la cultura del reino, una cultura de generosidad. Y quiero compartir algunos puntos de cómo vivir de esta manera. Cómo vivir de tal manera en la cual no solamente puedas recibir bendición de parte de Dios de diferentes maneras, sino que esa bendición que Dios te da la puedas compartir con otros y puedas experimentar la generosidad de parte de Dios. Y cuando te hablo de generosidad, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente que es el dinero, porque también esta sociedad nos ha mal enseñado que la única manera de ser generosos o que alguien generoso es alguien que aporta o que da mucho dinero. Si en este momento yo te dijera, nómbrame a alguien generoso, seguramente la primera persona que se nos viene a la mente es un Carlos Slim, un Bill Gates, alguien que ha aportado mucho económicamente con fundaciones o que tiene mucho dinero. Pero la generosidad no tiene que ver únicamente con un recurso económico, va mucho más allá que el dinero. La generosidad es un acto de vivir que vale mucho más que el dinero. Y es lo que vamos a aprender en este día, más acerca de una cultura de generosidad. ¿Cuántos les gustaría tener más para poder compartir con más?
A todos, ¿no? Alguna vez algunos de nosotros decían, o hay videos ahí en redes sociales que dicen, es que si yo tuviera más, me gustaría hacer eso. Si yo tuviera más, me gustaría apoyar a muchas personas. No te tienes que esperar a tener más. No te tienes que esperar a que Dios te dé más, sino con lo que ya tienes, comenzar a ser generoso. Con lo que ya tienes, comenzar a compartirlo con otros. Y el punto número 1 que te quiero compartir de este mensaje es que la generosidad nace del corazón. La generosidad nace del corazón. Me está volviendo. La generosidad nace del corazón. Ay, medio se brota. No sé por qué suceda eso. Ahí está. La generosidad nace del corazón. Entendamos por generosidad entonces, entendamos por generosidad que la generosidad es dar sin esperar nada a cambio. Dar desinteresadamente. El ser generosos habla de una condición de nuestro corazón, en la cual nosotros entendemos que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, es gracias a Dios. Cuando tú comienzas a entender que todo lo que tienes, que todo lo que eres, es gracias a Dios, se te va a hacer más fácil darlo desinteresadamente. Darlo sin esperar nada a cambio. Darlo sabiendo que si Dios te lo dio, Él te puede dar más. Que si Dios te ha dotado de ciertas capacidades, Él te puede dotar de nuevas y mejores capacidades. En mis manos tengo algo que puede ser de bendición para alguien más. Yo te invito a que pienses así. En tus manos tienes algo que puede ser de bendición para alguien más. En tus manos Dios ha puesto algo que puede ser de bendición para alguien más. Y cuando eso que tú tienes en tus manos lo das en servicio o lo das a alguien más, vas a comenzar a vivir no solamente una vida en generosidad, sino una vida en propósito. Una vida con propósito es una vida en la cual no solamente la vives para ti, sino la vives impactando otras vidas. La vives impactando más personas. Dios ha puesto en tus manos algo que puede transformar la vida de alguien más. Dios ha puesto en tus manos habilidades. Dios ha puesto en tus manos recursos. Dios ha puesto en tus manos ciertas palabras que pueden ser de bendición a alguien más. Fíjate lo que dice en el libro de Corintios, 2 de Corintios 9:7. Dice: cada uno de nosotros dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice, hay puntos importantes: no con tristeza. Cuando tú das con tristeza, estás diciendo, es que lo doy, pero lo estoy perdiendo. Es que lo doy, pero voy a tener menos. Es que lo doy, pero me voy a quedar sin. Pero aquí nos está invitando, no con tristeza. No estés pensando en que estás perdiendo algo. ¿Por qué no piensas al revés? Pensando en que Dios te da la bendición de dar algo. No estás perdiendo, estás dando. No estás perdiendo, estás dando. Y luego dice, ni por necesidad. Porque muchas veces, como les platicaba, que nos ha llevado a este mundo, es voy a dar, pero porque sé que más tarde voy a recibir algo a cambio. Voy a dar porque el día de mañana ese dar me va a dar hincapié para pedir. Entonces, por eso este versículo nos dice, no con tristeza, no
por necesidad o ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama y Dios se goza cuando tú y yo damos con alegría. Cuando tú y yo damos sin esperar nada a cambio. Eso es lo que nos quiere decir este pasaje. Ponte a pensar, cuando tú vayas a dar algo, examina tu corazón. ¿Lo estás dando con tristeza? ¿Como pensando que vas a perder algo? Cuando tú vas a dar algo, ¿lo estás dando por necesidad, esperando recibir algo de alguien más? ¿O cuando tú lo vas a dar, realmente lo vas a dar sin esperar nada? Sino simplemente dando por gracia lo que por gracia Dios te da. Hay 3 áreas en las cuales tú y yo podemos ser generosos. Hay muchas maneras en las cuales tú y yo podemos ser generosos, pero esta enseñanza, cuando yo la recibí, vi que en estas 3 áreas se engloba la generosidad por completo. Que en esas 3 áreas son 3 áreas en las cuales tú puedes vivir la generosidad, experimentar la generosidad que Dios ha dado para contigo. Y estas 3 áreas tienen por título las 3T. Las 3T de generosidad. Y son 3T porque son tiempo, talento y tesoro. Tiempo, talento y tesoro. Son 3 áreas en las cuales tú y yo podemos experimentar y vivir la generosidad. Tiempo, talento y tesoro. Y hasta como son 3 con la misma T, te puedes acordar más fácilmente. Tiempo, talento y tesoro. Así como si en este momento yo digo la vitamina T, ya varios se pueden acordar, ¿no? Tacos, tostadas, tinga. Entonces, 3T en generosidad es, nosotros podemos ser generosos con punto número 1, nuestro tiempo. El tiempo es un recurso invaluable que nadie nos va a poder regresar. El tiempo que hoy estás destinando para aprender de la palabra de Dios no va a regresar. El tiempo que tú destines para escuchar a alguien o pasar tiempo con alguien es algo que jamás se va a recuperar. El tiempo es un recurso invaluable. Y es una de las maneras en las cuales tú puedes ser generoso con tu tiempo. ¿Le estás dando tiempo a tus hijos? ¿Estás siendo generoso con ellos? ¿Le estás dando tiempo a tu pareja? ¿Los que ya tienen pareja? ¿Estás dando tiempo para con Dios? ¿Estás dando tiempo para aprender de su palabra? Tú y yo podemos ser generosos con el tiempo. Y cuando alguien te da su tiempo, aprécialo mucho. Porque cuando alguien te está dando su tiempo, es algo que ya jamás va a poder recuperar. Cuando alguien te dé su tiempo, aprécialo mucho. Porque es algo que esa persona ya no lo va a recuperar. Es tiempo que decidió invertir para pasar junto contigo. Es tiempo que decidió invertir para enseñarte algo. Es tiempo que decidió invertir que ya no lo va a poder recuperar. Entonces tú y yo podemos experimentar generosidad de parte de Dios cuando alguien nos dedica su tiempo. Pero también podemos dar a otros de nuestro tiempo, así como hemos recibido de parte de Dios tiempos especiales. Entonces, primera manera en la cual podemos vivir generosidad es a través del tiempo. Segunda manera en la cual tú y yo podemos ser generosos, el talento. Mira que tienes al lado, ¿qué talentos ha puesto Dios en tus manos? ¿Qué talentos ha puesto Dios en tus manos? Y cuando hablamos de talento, pueden ser habilidades, pueden ser experiencias que Dios te haya permitido vivir. Experiencias, una experiencia dolorosa que tú viviste, cuando la das a alguien más, ¿le estás ahorrando el que él la viva o la experimente?
una experiencia que Dios te dio para realizar ciertas tareas, cuando tú se la das a alguien más, estás ahorrando tiempo, dinero y muchos dolores de cabeza. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos en cuanto a experiencia o habilidades? Dios te ha permitido vivir o tener ciertas habilidades, pero si Él te las ha permitido vivir o experimentar, no es simplemente para que te las quedes, es para que esas habilidades puedan ser de bendición para alguien más. Miren, este púlpito es producto de una habilidad que Dios le dio a alguien y que Él dio por gracia lo que por gracia recibió. Fue un regalo, no solamente para un servidor, sino para la iglesia, porque es para uso de la iglesia. Entonces, la persona que lo hizo, Dios la bendiga mucho, le dio una habilidad para construir, y esa habilidad lo utilizó para dar por gracia lo que por gracia recibió. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Podríamos seguir, exactamente. Hay diferentes situaciones en las cuales podemos nombrar, pero a lo mejor Dios te dio una habilidad para ser muy organizado, y esa organización la puedes utilizar aquí en la iglesia, en tu familia, en tu comunidad. Dios te dio mucha creatividad, tal vez esa creatividad la puedes utilizar al servicio de tu familia, de tu iglesia, de tu comunidad. Ponte a reflexionar, ¿qué es lo que Dios te ha permitido tener en experiencia o en habilidades? Eso que Dios te ha permitido vivir o tener en experiencia o en habilidades es algo con lo cual no solamente puedes ser generoso, sino a través de lo cual Dios quiere dar un propósito a tu vida. A través de lo cual Dios te va a permitir servirle a otros. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? En talentos, en habilidades, en experiencia. Y punto número 3, podemos ser generosos con nuestro tesoro. El tesoro se refiere a recursos, finanzas. Dios, hay ocasiones en la vida en las cuales nos permite cierta abundancia, que hasta a veces decimos, ¿qué voy a hacer con tanto? Si Dios te da tanto, es porque puedes ser de bendición para tantos. Un amigo me decía, es que Emiliano, me va muy bien y no puedo entender esa gracia de parte de Dios. ¿Qué puedo hacer con eso? Y le decía, pues amigo, hay muchas personas a las cuales podrías ayudar. Tal vez Dios te las muestre. Alguien que el día de hoy no tenga para comer, tú le puedes ayudar. Alguien que necesite una herramienta para su escuela, tú se la puedes brindar. Si Dios te da, da por gracia lo que por gracia has recibido. En el tesoro, eso se refiere a las finanzas. Entonces va a haber ocasiones en las cuales a lo mejor mis finanzas no son las más altas, pero Dios ha puesto talentos en mí que puedo dar al servicio de la iglesia, de mi comunidad, de mi familia. Hay ocasiones en las cuales a lo mejor no tengo muchas habilidades, no tengo muchos recursos, pero tengo mucho tiempo. Entonces doy mi tiempo al servicio, y en medio de dar mi tiempo, Dios me puede dar talentos y Dios también me puede dar tesoro. O va a haber ocasiones en las cuales mi tiempo es reducido, pero tengo recursos. Dios me ha dado recursos. Y son aquellas personas que dicen, híjoles, no tengo tiempo de ir a apoyarles, pero doy una ofrenda, doy un recurso para que eso se pueda realizar. Dentro de nuestra iglesia vamos a vivir, dentro de nuestras vidas vamos a vivir estas diferentes esferas en las cuales vamos a poder ser generosos, a lo mejor con nuestro tiempo, con nuestros talentos o con nuestro tesoro, nuestros recursos. Va a haber ocasiones en las cuales podemos ser generosos de una manera, de dos, o a veces hasta las 3 maneras. Pero es una manera en la cual yo he aprendido, y cuando me dieron esta enseñanza acerca de estas 3T, comencé ya a ver la vida de esa manera. A ver, Dios, pues me has dado tiempo, voy a darlo al servicio de alguien más. Dios, a ver,
hoy me has dado nuevas habilidades o nueva experiencia, nuevas enseñanzas, voy a compartirlas con alguien más. Dios, hoy me has dado recursos, ¿con quién lo puedo compartir? Cuando tú te pones a ver la vida con este lente, Dios te va a llevar a crecer en esas 3 áreas: tiempo, talento y tesoro. Tiempo, talento y tesoro. Punto número 2 que podemos aprender sobre la generosidad. Fíjate, este es un principio. La generosidad multiplica las bendiciones. Vamos a leer Proverbios 11:25. Proverbios 11:25 dice así: el alma generosa, ¿qué dice? Será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esa es la versión Reina Valera. La de abajito es la versión que luego me gusta compartirles, palabra de Dios para todos. Dice: el generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Es un principio bíblico. El generoso prosperará. ¿No has experimentado prosperidad, no solamente económica, sino en otras maneras en tu vida? Tal vez sea porque no has sido generoso o generosa con lo que Dios te dio. ¿Sientes que a veces nadie te ayuda? ¿Sientes que a veces de nadie tienes apoyo? Tal vez puede ser porque tú no has brindado apoyo, porque tú no has ayudado a alguien más. Porque aquí está un principio: el generoso, ¿qué dice? Prosperará. El que ayuda será ayudado. Es un resultado. Es un resultado de una acción. Cuando nosotros damos a manos llenas, es porque nuestros ojos no están puestos en la bendición, sino nuestros ojos y nuestra vida está puesta en el que nos bendice. Es decir, que tú no debes de correr por la vida buscando la bendición de Dios, sino tú y yo debemos de correr por la vida buscando más de la presencia de Dios, buscando más de quien es capaz de bendecirnos. ¿Por qué conformarnos con lo que Dios no puede dar cuando podamos tener una relación íntima y profunda con el que nos da las cosas? Hay una frase muy padre en una canción que dice: yo no ando detrás del pan y los peces, sino yo ando detrás del que los multiplica. Es una estrofa, una canción que digo, wow, ¿cómo a veces vamos buscando más la bendición que la presencia de quien da esa bendición? Yo te quiero decir, iglesia, nunca te canses de dar. Nunca te canses de dar. Porque cuando tú nunca te cansas de dar, un principio que Dios tiene para nuestras vidas es que Él nunca se va a cansar de darnos. Nunca te canses de dar y nunca te cansarás de recibir. Hay momentos en los cuales toca dar, pero hay momentos en los cuales también Dios te dice: hey, ¿diste? Es momento de recibir, porque es un principio, es una ley bíblica: siembra y cosecha. Todo lo que siembres, cosecharás. Hay momentos para dar, pero también cuando sea momento de recibir, no cierres la bendición. Cuando alguien te quiere dar, no te cierres a esa bendición, recíbela. Quédate la pena, quédate ese pensamiento de que a lo mejor puede ser inferior porque te dan. No, porque hubo momentos para dar, pero también hay momentos para recibir. Nunca te canses de dar. Nuestra confianza nunca debe de provenir de lo que tenemos, porque si no tenemos, se acaba esa confianza. Nuestra confianza debe de provenir de a quien tenemos en nuestras vidas. Me refiero a Cristo Jesús. Cuando tu confianza está puesta en Jesús,
así no tengas nada en este momento, vas a vivir tranquilo, vas a vivir confiado, porque ya sabes quién está de tu lado, ya sabes que Él va contigo, Él te puede proveer, Él puede obrar un milagro. Vamos a hacer un breve ejercicio para el cual necesito el apoyo de dos voluntarios. Dos voluntarios, ¿quién dice yo? Dos voluntarios que suban por acá. Dos voluntarios, pueden ser adolescentes, a ver. Los adolescentes, dos voluntarios. ¿Quién quiere pasar? Pasa ya, vente. Dos voluntarios. Aquí está la primera voluntaria. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera pasar aparte de allá? O sea, un montón en iglesia. Un voluntario más, uno más. Aquí tenemos a la primera voluntaria. Marco. Pasen, tres voluntarios, vengan. Pasen de una vez los tres. Y vamos a pasar de este lado. Y vamos a hacer un breve ejercicio para entender un poquito más acerca de este principio de generosidad. Mira, bro, te voy a dar estos dulces. Okay. Vas a tomar uno y vas a compartir uno con la persona que tienes al lado. Okay. Y le vas a decir a esa persona que ella comparta uno con la persona que tiene al lado. Como uno. ¿Va? No, ya no tienes a nadie al lado, Rometa. Entonces toca ir a compartir. Toca con compartir. Ya. Ahora vamos, hermanita. Sí, compártele uno. Te quedas uno y compartes. Entonces ahí está. Compartió un dulce con alguien más. Y a cada quien de ellos tiene un dulce. Si gustan, cómanselo. Cómanselo. Disfruten el dulce. Los que tienen dulce, disfrútenlo. Pueden disfrutarlo. Pero puedes ir toda. Entonces, disfrutamos del dulce. Los que ya tenemos. Están muy buenos, por cierto. Pero ¿qué pasa cuando ya no tenemos? Dios dice, tú compartiste. Aquí tienes más. Toma uno, dale uno que tienes al lado y comparte con los demás. A ver. Y cuando esos dulces se acaben, ¿qué creen? Aquí tenemos muchos más. Hago este ejercicio tan práctico y vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestros hermanos que nos acompañaron en este breve ejemplo, porque así funciona la generosidad. Cuando tú das lo que por gracia has recibido y lo compartes con alguien más, Dios dice, ay, estás entendiendo mi carácter, estás entendiendo mi corazón. Entonces, toma más, hijo, toma más, hija. Cuando tú das de lo que Dios ha puesto en tus manos, Él tiene la capacidad de darte aún más para tu vida. Si Él te dio ciertas experiencias o habilidades, y Él ha confiado en ti esas experiencias o habilidades, y tú las utilizas al servicio de otros, Él no va a dudar en seguirte dando a manos llenas más habilidades. Si tú compartiste un recurso con alguien más, Él no va a dudar de darte a manos llenas más recursos para que sigas compartiendo. Y Él no te lo va a dar simplemente porque tú lo diste. Él te lo va a dar porque Él percibe que ya entendiste cómo es vivir en generosidad. Que tu corazón ya pasó por un proceso en el cual fue moldeado para dar por gracia lo que por gracia has recibido. ¿Qué es lo que Dios te ha dado?
que puedes compartir con otros. Porque cuando tú das lo que Dios te ha dado desinteresadamente, Él tiene la capacidad de multiplicarlo. Cuando tú le pides a Dios sabiduría y Él te la da y la compartes, Él la multiplica en tu vida. Cuando tú le pides a Dios recursos y Él te lo da y lo compartes, Él tiene la capacidad de multiplicarlo en tu vida. Cuando tú tienes una habilidad y la compartes con alguien más, Él te da la capacidad de crecer en muchas más habilidades. ¿Te das cuenta? Cómo cuando vivimos una cultura de generosidad, no solamente nunca nos va a faltar nada, sino que tenemos la capacidad de apoyar y bendecir a otros. Nosotros no venimos a esta tierra a esperar qué me pueden dar. ¿Qué me pueden dar? Sino tú y yo, como hijos e hijas de Dios, debemos de entender que venimos a esta tierra a pensar qué le puedo dar a quien me rodea. Dios, ¿qué me puedes dar para que eso que me das pueda ser de bendición a otros? Es una manera de vivir. Yo he visto que hasta personas que tienen mucho recurso económico, de lo que reciben, siempre apartan un porcentaje para darlo a más personas. Porque ellos entendieron ese principio. A veces sin conocer la Biblia lo entendieron. Que es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Dile al que tienes al lado, es mejor dar que recibir. No te canses de dar. No te canses de dar afecto, no te canses de dar conocimiento, no te canses de dar un recurso, no te canses de dar. Y punto número 3, la generosidad refleja el amor de Dios. La generosidad refleja el amor de Dios. Vamos a leer el libro de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a empezar en el 16. Juan, capítulo 3, y vamos a empezar en el 16. Hoy estamos unos dulces, están ricos. Juan 3:16 es un versículo muy famoso. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿qué dice? Por los hermanos. Cuando dice que Él puso su vida por nosotros, se refiere a Jesús. Y nos invita a que también nosotros demos nuestra vida por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, ¿qué dice? Sino de hecho y en verdad. Qué fuerte. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Nos dice aquí que Jesús dio su vida por ti y por mí primero. Nosotros, ¿qué le vamos a poder dar a Dios? Si Él ya nos dio lo más preciado que tenía, que era su Hijo Jesús. Él nos dice, así como Jesús dio su vida por ustedes, ustedes den su vida por los hermanos. Porque es muy fácil, a lo mejor, dar algo, dar palabras, pero dar la vida. ¿Tú estarías dispuesto a dar la vida por alguien?
Tú amas tanto a alguien que estarás dispuesto a dar la vida por él o por ella. Porque ese es el acto de amor más grande. El que Jesús hizo por ti y por mí. Que Él dio su vida por nosotros para librarnos de la condena del pecado. Él dio su vida por nosotros para traernos salvación. Él dio su vida por nosotros para restaurarnos. Él dio su vida por nosotros para vivir en bendición. Él dio su vida por nosotros para vivir en total sanidad, es decir, libres de enfermedad. Él dio su vida por ti y por mí. Y luego dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pero dice antes, y cierra contra él su corazón. Si Dios le dio bienes materiales y él no los comparte, ¿qué dice ahí? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? No mora el amor de Dios en él. Porque el amor de Dios no es algo que se dice, sino es algo que se va a vivir. Porque cierra este versículo diciendo, no amemos de palabra ni de lengua, amemos de hecho y en verdad. Nuestros actos, nuestras acciones van a demostrar mucho más el amor a veces que nuestras palabras. Podemos decir te amo, podemos decir cuenta conmigo, pero nada va a verse tan claro como nuestras acciones. Nada va a verse tan contundente como nuestras acciones. Jesús es el hombre más generoso de la historia. Porque Él no solamente le bastó con dar sabiduría, no solamente le bastó con dar su tiempo a los demás, no solamente le bastó con obrar milagros, sanar enfermos, libertar a los cautivos, sino que Él dio su vida misma por cada uno de nosotros. A Jesús no le vamos a ganar en generosidad, pero es bueno mostrarnos cómo vivir en generosidad. Cómo no solamente ser generosos con lo que Él nos da, sino llegar a un punto de decir, hey, yo soy capaz de dar la vida por alguien que amo. Yo soy capaz de dar la vida por alguien que amo. Cuando Dios nos lleva a ese punto, cuando Dios moldea nuestro corazón, de tal manera que tengamos la capacidad de dar la vida por nuestros hermanos, ¡wow! ¿Ve al que tienes al lado? ¿Serías capaz de dar la vida por el que tienes al lado? Ese es tu hermano. Tal vez en este momento sea difícil. Y a lo mejor puedes decir, sí la doy. Pero en el momento de la hora, si llega una persona con una pistola o un arma aquí a la iglesia, ¿serías capaz de ponerte enfrente de esa persona que tienes al lado? No sería tan fácil. Pero es porque Dios va moldeando nuestro corazón para nosotros vivir en generosidad, porque la generosidad es una muestra del amor de Dios en nuestras vidas. El amor de Dios en nuestras vidas.